En principio, muy buenas tardes a los presentes y aunque me toca un poco dialogar con ustedes y que el tiempo es muy corto, la experiencia, el proceso que hacemos como representantes de pueblos y naciones indígenas, yo les voy a precisar, y seguramente va a haber varias preguntas, que esto los interesa a todos los indígenas, originarios, campesinos y también los que viven, ¿no?, en las áreas urbanas, periurbanas y las áreas rurales. Un poco nuestro trabajo ha sido, es un trabajo muy cuestionado, porque hablamos de la jurisdicción, hablamos de la justicia indígena, hablamos de resolver los problemas, los conflictos, tanto en las vías internas como pueblos, indígena, original y campesino, y también con las jurisdicciones ordinarias, a la jurisdicción agroambiental en el área rural y también varios casos en el área ya urbana. Entonces yo quiero decirles que entre el área urbana y lo rural no hay brechas, podemos decir, no hay fronteras, porque un indígena, un originario, un campesino, ahora podemos decir, yo por lo menos veo en la práctica, la mayoría vive en la ciudad y también algunos días en el campo. La realidad es eso, de que un originario o un indígena que vive, tal vez debe ser minoritaria, que vive en la comunidad. Y en eso hemos cuestionado que en ahí está la debilidad de lo que es la materialización de la justicia indígena, original y campesina a nivel del Estado plurinacional, porque la migración hace que estos pueblos, estas naciones, sean muy débiles en el ejercicio de su justicia, o sea, es decir, pierden sus procedimientos propios. En ese marco nosotros hemos hecho el trabajo durante ya 4 años en este tema, y que también después de que la Constitución actual garantice este ejercicio de la jurisdicción indígena, original y campesino, en ese marco hemos tenido varios conflictos jurisdiccionales. En eso yo les voy a decir de que en este tema de la jurisdicción indígena, como pueblos indígenas, originarios y campesinos, a nivel de naciones, nosotros primero trabajamos con naciones, con pueblos, y no trabajamos con organizaciones sociales. Es decir, no trabajamos con, como mencionaban, asociaciones, organizaciones, porque esas ya han perdido un poco los procedimientos, porque están organizadas con una estructura más del Estado y no respetando sus procedimientos internos que han mantenido los pueblos. En ese caso hemos visto de que la justicia indígena nosotros hemos enfocado desde que se debe respetar la jurisdicción indígena en el ámbito territorio ancestral. Es decir, que las ciudades que se han conformado encima, ¿no?, de estos pueblos, hay muchos que todavía mantienen la estructura de ancestralidad, y en ese marco estamos logrando de que nuestra jurisdicción indígena resuelva a los miembros de estos pueblos, es decir, a los que cometen delitos, los que demandan o son demandados, sean resueltos en nuestra jurisdicción. En ese caso yo les voy a decir, hemos tenido una gran experiencia en Chuquisaca, en Cochabamba, en Potosí, en La Paz, y hemos compartido procesos muy importantes desde el año 2016, porque hemos logrado como pueblos, como indígenas, de que no seamos subordinados por el Estado con las diferentes entidades descentralizadas como los municipios, los de gobernaciones y el nivel central. Y hemos enfocado, primero logro ha sido de que nuestros pueblos han logrado de que no se los exijan formalismos, es decir, para ejercer la jurisdicción indígena, originario y campesino, les pedían hasta personalidades jurídicas. Nosotros hemos logrado una sentencia constitucional de que este se abrogue no solamente para este derecho, sino también para el tema del territorio. Hace rato comentaban de que cómo viven del tema territorio, nosotros hemos logrado ese paradigma de que un poco se polemiza de los derechos colectivos con los derechos individuales. En el tema de la jurisdicción indígena nosotros sí tenemos competencia como en el ámbito material, territorial y personal, porque ahí hablamos de derechos individuales y de derechos colectivos.
en ese enfoque, esta sentencia constitucional, la 006-2016, abroga, podemos decir, expulsa del ordenamiento jurídico que el Estado basta que los pueblos se autodeterminen y se autoidentifiquen y con eso pueden ejercer sus derechos, es decir, gozan la igualdad de sus derechos. En ese marco, esa sentencia nos abrió ya a materializar como jurisdicción y hemos empezado a plantear conflictos de competencia porque la justicia ordinaria siempre ha buscado formalismos que presenten mediante abogados o hagan estudios antropológicos, sociológicos, para un poco justificar a la justicia constitucional. Entonces, ahí nosotros como jurisdicción indígena hemos crecido como naciones, pues hemos articulado, ahora tenemos nuestro propio espacio de estas naciones que tienen autodeterminación, constituido su propio tribunal de la jurisdicción indígena original campesina. Es decir, de que nosotros tenemos formados recursos humanos, peritos en cuestiones de derechos humanos y derechos constitucionales, y eso está haciendo mucho polémica, mucha competencia, es decir, a los abogados, porque hemos roto esa brecha que siempre los abogados tienen que hacer, tienen que firmar, entonces hemos roto ese espacio. Y también hemos un poco roto ya avanzar en el tema de los estudios que hacen los antropólogos, los sociólogos, para enfocar el tema de la jurisdicción o enfocar de estos pueblos sus procedimientos o sus historias. Mi persona, por ejemplo, ¿por qué les digo esto? Hago la investigación directa en los estudios o en los centros como son los archivos históricos de Bolivia, afuera, también en los departamentos. ¿Eso para qué? Esto nos sirve como una herramienta para debatir en la justicia constitucional para que un caso que está llevando la justicia ordinaria se nos decline la competencia de la jurisdicción indígena de una nación o de un pueblo, porque nuestros pueblos han sido ancestralmente, han vivido aquí, viven y lo vivirán, entonces ese es nuestro desafío grande. Entonces ahí hemos abierto de que para eso también nosotros como jurisdicción ya nos han declinado varias competencias en el ámbito material, territorial, en el ámbito personal, en muchos casos. Yo quiero compartir el último caso que hemos resuelto hace pocos días, sin llegar ya a la justicia constitucional. La jurisdicción indígena tiene competencia, directamente un juez nos declina cuando uno de los miembros va a la justicia ordinaria. Entonces ahí tenemos una estructura de herramientas, es decir, procedimientos internos como jurisdicción, como decir, algunos son orales, algunos son escritos para directamente pedir la competencia. Es una experiencia que yo resumo, seguramente el tiempo no va a alcanzar, pero para eso también, como jurisdicción indígena, como tribunal, hemos enmarcado una línea, es decir, con la justicia constitucional, con la justicia ordinaria, hemos tenido que debatir en varios espacios académicos, también internos de nuestras jurisdicciones, sobre los mecanismos de coordinación, cooperación, es decir, de que como gozamos de igualdad de jerarquía entre jurisdicciones, entonces en eso hemos tenido que ya poner algunas reglas, es decir, algunos procedimientos de que cómo tiene que ser la cooperación y la coordinación, es decir, como la policía, el Ministerio Público, en algunas cosas no tiene que intrometerse porque somos independientes, y en algunas cosas cuando lo pedimos, recién ellos pueden cooperar. De oficio podemos decir no. Entonces estas cosas yo quiero compartirlos. Para eso también hemos logrado de que como jurisdicción estamos atendiendo los casos en las áreas urbanas. Es decir, un claro ejemplo en Potosí, han debido escuchar un caso de un polémico de un curandero. Ha sido una noticia nacional de que por practicar sus procedimientos de medicina tradicional ha sido detenido y ha sido encarcelado como medidas cautelares por la justicia ordinaria. Como jurisdicción, como nación, yo de donde vengo, como Caracara, hemos tenido que ir y sacar en un diálogo intercultural con la jueza, el fiscal, para que él, por practicar sus procedimientos ancestrales en la medicina, no sea encarcelado. A pesar de que hay una norma nacional para proteger a los animales, como decir a los perros, o a las mascotas, como puede decirse, pero para la justicia ordinaria, con la ley, ya nos quieren imponer. Entonces, ahí hemos sacado a la persona, tanto a lo que practicaba y al que también ha solicitado esa práctica medicinal, hemos tenido que recurrir y sacar como jurisdicción. Ahí tenemos una experiencia en la ciudad, podemos decir.
Y asimismo, este caso de la jurisdicción indígena seguramente les va a hacer mucho abrir las ideas aquí en Santa Cruz, en otros departamentos capitales, para que puedan ejercer como pueblos, como naciones, su propio sistema de justicia, es decir, aplicar. De donde yo vengo, por ejemplo, en Sucre, es una ciudad, como antes mencionaba esta mañana en una exposición, es una ciudad muy colonialista, pueden decir, pero nosotros como pueblo, como nación, como decimos allá, marcas y ellos, estamos peleando, ¿no? Se está discutiendo de tú a tú, como los jueces, y pedir la declinación, ¿no? Como jurisdicción indígena. Entonces ahí vemos un poco, tal vez para un poco terminar esta parte, el trabajo es muy fuerte. Como jurisdicción indígena, nosotros no gozamos ningún centavo del Estado, somos independientes, no favorecemos o apoyamos a ningún órgano del Estado como ejecutivo ni legislativo, porque ellos emiten normas para la justicia ordinaria, que pese también han emitido para la jurisdicción indígena. Nosotros hemos tenido que plantear acciones de inconstitucionalidad como jurisdicción indígena original campesina desde nuestras naciones. Entonces, fruto de esos, tenemos diálogos, sí, interculturales, también diálogos intraculturales entre naciones o pueblos autodeterminados. Y en esa parte quiero deciros por qué este diálogo, porque así también podemos dialogar en los casos que están en las ciudades. Algunos miembros indígenas originarios, en algunos casos, no quieren ser sometidos a la justicia indígena. Se someten a la justicia ordinaria, pero cuando ya nos resulta, decían quieren venir a la justicia indígena. Entonces, en ese caso también, en algunos casos sí hemos tenido que actuar y resolver. Pero en algunos casos también les hemos tenido que decir desearles suerte. O en algunos casos acompañarlos con nuestros peritos, ¿no? Por ejemplo, yo como perito, no soy abogado, he recurrido en muchos casos a atender para que no se vulneren los derechos indígenas dentro de la justicia ordinaria, cuando algunos miembros no reconocen su ancestralidad, su origen, y parece que hemos logrado también, ¿no? Seguramente aquí Claudia va a compartir, hemos logrado en 2016, como los derechos en la Constitución están ahí, están en papel, ¿no? Otra cosa es que se materialicen los derechos de cualquier ciudadano boliviano o boliviana. Entonces ahí hemos tenido que materializar lo que es el tema de la identidad cultural. Aquí seguramente algunos conocen, algunos tal vez no. En 2016 hemos sacado el primer documento en Bolivia de la identidad cultural en el documento personal, que es el CI, el carnet. Aquí tiene Claudio primero, yo fui segundo, porque hemos sido gestores desde nuestra jurisdicción. Hemos tenido que demandar al Estado y lograr una demanda administrativa, y ahí llegó. Ahora todos los bolivianos tienen derecho a identificarse a qué nación, pueblo indígena pertenecen. Eso está para todos, no es solamente para los que viven en el campo o en la ciudad. ¿Y eso para qué hemos hecho? Justamente es para que se protejan los derechos de estos miembros de pueblos indígenas, porque el convenio 169 claramente dice que se debe respetar el tema cultural, social de un miembro en el tema de la justicia. O sea, es decir, a un miembro indígena no pueden mandar directo a la cárcel, ¿no? Sino tienen que respetar su identidad, como dice el convenio 169 en el artículo 8. Entonces ahí hemos ampliado lo que les digo, tal vez ya va a terminar mi caso. Yo tengo un caso sistematizado concreto, por ejemplo, que después de este diálogo yo les voy a obsequiar afuera. Y también los que les interesa, aquí está la resolución del CEGIP, que es un documento del Estado para este tema, y la sentencia 006, ¿no? Que es muy importante conocer, no solamente los juristas, sino también los que estudian en el mundo académico, para que el tema de la justicia indígena no solamente es para los indígenas, ¿ve? Entonces esa parte yo les voy a compartir, y seguramente en las preguntas se puede ampliar, o caso contrario, los que les interesa, mañana podemos conversar. Nosotros nos quedamos mañana más aquí en Santa Cruz, luego regresamos para la ciudad de Sucre. Gracias.